Gracias, profe. Bueno, jóvenes, vamos hoy entonces a abordar una temática en particular que es, en realidad son dos. Una que tiene que ver con la innovación de productos y dos que está asociada a la razón por la cual los productos fracasan en el mercado, los nuevos productos. Teniendo en cuenta que hay un dato estadístico que nos habla acerca de un indicador que puede llegar a ser realmente alto cuando se dice que cerca del 75% de los nuevos productos en las categorías de consumo masivo pueden llegar a correr el riesgo de salir del mercado en el primer año. Esto según estudios que se han llevado a cabo. Olviden silenciar el micrófono, por favor. ¿Ok? Esto se debe en buena parte a lo que vamos a discutir hoy. Quisiera que analizáramos, reflexionáramos sobre estas causales, aquello que para ustedes puede ser motivo que ha generado el fracaso de algunas marcas, por experiencia, porque hayan leído, por percepción, pero por supuesto porque han logrado o les va a permitir hacer un análisis crítico sobre esa situación. En ese orden de ideas también quiero como tratar de abrir ese espacio que estoy logrando cada semana con el análisis de los casos y no quisiera pasar de largo, por supuesto, con lo que lograron avanzar y aprender en el caso Starbucks y tratar de hacer un cierre importante sobre lo que, repito, puede ser el análisis al que cada uno de ustedes llegó como equipo y que solo me falta en este momento calificarles como a 2 equipos no más. Para ello, entonces, quisiera que comenzáramos analizando un concepto de innovación, que es para ustedes innovación, y luego les comparto una bibliografía, una información que puede ser útil para que entendamos qué significa innovación. ¿Me podrían? Profe, tengo una pregunta. Sí. Juliana, tienes la palabra. Juliana, ¿tú ibas a decir algo? Sí, profe, mira, lo que pasa es que a mí no me aparece la nota del trabajo y a mis compañeros sí. Ok, Juliana, no te preocupes, ahorita la revisamos, ¿te parece bien? Sí, sino que, o sea, yo fui la que lo envié y a mí no me aparece ni que lo haya enviado ni nada, pero yo en el campus de ellos sí aparece. Vuelvo y te repito, no te preocupes, con todo gusto, una vez finalice la videoconferencia y los demás compañeros se desconecten, tú y yo nos quedamos y la revisamos. Dale, profe, gracias. Con el mayor gusto. Ok. Bueno, jóvenes, lanzo la primera pregunta. ¿Qué es para ustedes innovación? ¿Qué entienden por innovación? Y hablo de innovación de producto, no innovación de procesos, no innovación de métodos, innovación de producto. Profe, yo digo que es algo pues único, algo que realmente es novedoso, que realmente se hace pues como con la intención de impactar, de estar un paso más adelante como de lo que el cliente quiere. Ok. Tú has dicho palabras claves, único, novedoso. ¿Y qué más fue lo último que dijiste? Que es, La respuesta a lo que el mercado quiere. Exacto. Ok, muy bien. Listo, perfecto. Vamos con otra opinión al respecto. Profe, yo pensaría también que es como a través de un producto que ya existe, crearle cosas diferentes, que tenga pues como crearle valores agregados diferentes a los que ya tienen. Ok, ya a esto le agregamos entonces componentes o características que sean diferentes a otros. ¿Es suficiente con que Sí, nuestro producto sea diferente a otros para llegar a considerarlo como algo innovador? yo consideraría que sí. Ok. Muy bien. Yo considero, profe, que adicional a que sería crear algo diferente, de hacer las cosas diferentes a los demás, es hacer que el producto en realidad el cliente final lo sienta como algo innovador, ¿sí? Como si fuese una necesidad que en realidad se esté cubriendo, de que en realidad sea un producto ganador, ¿cierto? Es decir, que la compañía que define el producto como innovador debe validarlo con respecto a la aprobación y a la
percepción que puede llegar a tener el consumidor para llegar a considerarlo como tal. No es suficiente con que la empresa diga que es innovador. Pues ¿Estamos de digamos que acuerdo? sí, sí, señor. O sea, en cierto sentido, sí. Lo que pasa es que sí o sí, yo tarde que temprano tengo que involucrar a mi usuario para entender si esto funciona o no funciona. Porque Ujú. puede ser que me la esté inventando, pero para el usuario, uy, sí, pero eso existe en otro lado. Puede ser, ¿cierto? Ok, Entonces, en realidad no se me vuelve innovador. muy bien. Manuela, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuela. Estamos tratando de entender un poco y analizar y reflexionar sobre el concepto de innovación. Sí, ¿Qué consideras tú que es una innovación de producto? bueno, yo considero que la innovación de producto es cuando es algo, bueno, nuevo, diferente. Para mí eso sería algo innovador. En un instante, por favor. Un instante. Ok. Estamos hablando de palabras que para ustedes son asociadas o relacionadas con la innovación. Voy a escribirlas en el chat. ¿Ok? Novedoso, Con diferente, características únicas también pensaría yo. características únicas. Novedoso, diferente, características únicas. ¿Algo más? ¿Qué palabras podría yo utilizar a la hora de entender el significado de lo que es una innovación de producto? Estoy tratando de recapitular lo que ustedes me están diciendo. ¿Es cuando un producto es novedoso? ¿Es cuando un producto es diferente? ¿Es cuando tiene características únicas? ¿Es cuando, Podría ser también creativo. cuando es creativo? O como que tiene ¿Cuándo es el pues valores resultado de algo agregados, creativo? ¿Ah? cuando tiene como valores agregados diferentes. Profe, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo pienso que es simplemente, o sea, que la innovación del producto puede estar en un producto básico, pero simplemente cuando se le hacen mejoras respecto a ese producto básico, eso ya se puede considerar como innovación. Puede ser cuando se le hacen mejoras al producto. ¿Esas mejoras están reflejadas o se ven reflejadas en qué para ti? ¿Deberían verse reflejadas en qué? En el físico del producto, ¿Y qué es el físico del producto? Si es un servicio, ¿cómo lo podría yo definir? bueno, sí, tienes razón, si es un servicio, también en la mejora del servicio básico, o sea, cambiar algo diferente en ese servicio básico, se puede, al ser cambiado, se puede innovación. Ok, en la respuesta que le podemos brindar entonces al cliente, más o menos es lo que tú dices, ¿cierto? Hubo algo que me pareció importante también al comienzo cuando decían el cliente o quienes integran el mercado son los que deben convalidar si se trata o no de una innovación, no solamente la empresa. ¿O no? Sí. Sí, señor. Muy bien. Cuando yo te hacía la pregunta hace un instante de cómo puedo yo ver reflejado esa innovación si soy empresario, cómo la puedo tangibilizar, cómo la puedo llevar a que el segmento la identifique como realmente quiero que la perciba como una verdadera innovación. Y tú me hablabas de unas características físicas cuando yo te dije que era posible que la innovación se diera en servicio, es porque estoy tratando de llevarlos a ustedes a que conecten este tema con alguno de los temas que ya vimos. ¿Con cuál de todos? Cuando yo estoy pensando como empresario en desarrollar una innovación de producto y voy a definirlo de una vez, esa innovación de producto puede ser
cuando se desarrolla un nuevo producto, como fue el tema que vimos la semana anterior, es decir, yo puedo desarrollar una innovación con respecto a un producto nuevo, o dos, yo puedo desarrollar una innovación en un producto actual, en un producto que ya existe, que yo vengo ofreciendo, que hace parte de una categoría y que está dirigido a un segmento del mercado. En ambos casos yo puedo trabajar la innovación. Es más, las compañías deben prestarle atención a ambos. No necesariamente todas las compañías están dispuestas a llevar a cabo innovación en productos nuevos, pero pueden estar conscientes de la necesidad de generar innovación en los productos actuales. Sigo esperando que me den una respuesta cuando les pregunto cómo puedo yo articular la innovación a la hora de ser yo como empresario el interesado en que mi empresa desarrolle el proceso de la innovación. ¿En qué aspectos los puedo tangibilizar, llevarlos a la práctica? ¿A dónde debo yo concentrar toda mi atención para que esa innovación finalmente la pueda yo ver, proyectar más bien, llevarla a un feliz término con mis clientes? ¿A dónde debo prestarle atención? Y esa parte del tema ya la vimos. Es un tema que ya pasamos por ahí. Como a la percepción del cliente. Sí, la percepción está sustentada ¿en qué? Profe, en el servicio, pienso yo. Ok, o sea, o en el posicionamiento que tiene. es que la palabra servicio da respuesta a la forma en cómo se está desarrollando esa relación con el cliente. ¿Así la debo entender o no? Sí. O sea, yo podría pensar en una innovación en cuanto a servicio postventa. Sí, claro. Ok, muy bien, válido. ¿Y el servicio postventa hace parte de qué nivel del producto? Del agregado, no del básico, sino del agregado. Muy bien, del nivel aumentado, muy bien. Y yo puedo desarrollar innovación en el momento en que yo considere que esa innovación se vea reflejada y sea percibida por parte de mi segmento del mercado cuando trabajo en la calidad del producto o cuando trabajo en la presentación del producto. Sí, en ambos. Ok, entonces, a donde yo quería llegar con esa pregunta era que ustedes entendieran que la innovación puede desarrollarse a partir del análisis que yo efectúe, el diagnóstico que yo como empresario llevo a cabo para determinar con la información que me suministra nuestro segmento del mercado y entender en cuál de esos niveles del producto real debería trabajar la innovación. En una característica real como es la calidad, en una característica real como es la presentación, ¿sí? Es decir, pero perdóneme, pero yo creería que, o sea, muchas veces nos basamos nosotros en que yo entrego una calidad de servicio o digamos, no tanto calidad, sino en lo que están hablando ahorita del tema de postventa, ¿cierto? Sí. Pero yo creería que un tema de postventa a mí me convierte en buen servicio postventa si yo saco un buen producto desde un inicio. Es decir, si yo empiezo a mezclar lo que es una preventa, una venta y una postventa, todo eso se conjuga y me sale una calidad de servicio y una satisfacción. Y puedo decir, el nuevo producto que saqué se me volvió innovador. Pero si en alguno de esos ciclos el producto me falla o ocasionó un problema, no estoy innovando. Ah, por supuesto. Estamos ¿Cierto? totalmente de acuerdo. Estamos Entonces, digamos completamente de que, acuerdo. porque es que muchas compañías ahorita dicen, tengo un excelente servicio postventa, venga, ¿usted resuelve bien los chicharrones o en realidad el servicio postventa es que agrego valor? ¿Sí? Que agregar valor es, hey, señor, súper chévere, va bien con su servicio, ven que le podemos poner más cosas al servicio, pero que le va a entregar mejor al servicio, no que me va a mejorar lo que en realidad estoy entregando, eso ya no es postventa, eso ya es, hey, tengo problemas, ¿cierto? Que en realidad el producto no me funcionó. En ese orden de ideas yo comparto tu opinión. Pienso que la innovación a la hora de ser relacionada con el servicio postventa tiene que estar articulada a todo el proceso del servicio. Un servicio que comienza desde la preventa, un servicio que le da continuidad a través del proceso de venta y acompañamiento y asesoría, y un servicio que va muy ligado y muy relacionado con la postventa. Entonces, si tú estás logrando un acierto en un servicio postventa, pero tienes dificultades en procesos que le anteceden,
esa sería una situación que no le generaría ningún nivel de satisfacción y por lo tanto la percepción del cliente no estaría vinculada a una innovación que le dé valor, que le dé sentido y que le dé, digamos, relevancia al consumidor en este caso. Sí. Le faltaría algo a los conceptos que relacionamos con el tema de innovación de producto. Lo que escribí en el chat, lo pueden ver. Novedoso, diferente, características únicas, es cuando es creativo, cuando tiene valores agregados, cuando puede ser mejor, cuando se relaciona incluso con mejoras del producto básico, pero también con el producto real o nivel real y con el nivel aumentado. Es cuando el cliente definitivamente percibe y lo asocia con una innovación, ¿ok? ¿Algo más que le podríamos decir a esto antes de ver la fuente bibliográfica a la que yo los quiero llevar? Yo leí en alguna parte que es innovación cuando realmente el consumidor o el target al que fue dirigido lo adopta. Si no hay adoptantes de una innovación, no hay innovación. Por supuesto, no hay innovación cuando el segmento no lo percibe. Ok, bueno, ¿ustedes han escuchado hablar del Tratado de Oslo? Se vale decir no. No, profe. No, listo. Manual de Oslo, ¿sí? Esto es una síntesis nomás, ¿sí? Lo pueden buscar en Google y aparece N cantidad de referencias o citaciones del Manual de Oslo. El Manual de Oslo nos habla un poco acerca de la innovación. Y yo solamente quiero centrar toda la atención en lo que para el Manual de Oslo significa innovación, ¿sí? Vamos primero a analizar qué es el concepto de innovación. Y dice que se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, en el proceso, en el marketing o en la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras, comerciales, que conducen a la innovación. Se consideran tanto las actividades que hayan producido éxito, como incluso las que estén en curso o las realizadas dentro de proyectos cancelados por falta de viabilidad. ¿A ustedes les parece que eso ya lo tenían claro o no? Jóvenes, ¿tenían claro que una Yo no. innovación puede ser aquella que esté en curso? O que hayan sido canceladas por falta de viabilidad. Cuando No, yo no. Pero cuando se dice fue cancelada por falta de viabilidad, pues ahí ¿qué puede pasar, profe? Es decir, recupérela y vuelva a sacar adelante, incorpore más elementos, ¿o qué? Ese es un tema que hace que la compañía determine qué aspectos pudieron llevar al fracaso de la innovación. Okay. Porque esto lo que nos está diciendo es que este tema se articula inmediatamente con el siguiente, y es por qué razón existe un indicador tan alto de riesgo cada vez que las compañías desarrollan nuevos productos y lanzan productos nuevos al mercado. Y aún más, el riesgo no significa que disminuye por el solo hecho de ser innovador. Cuando un producto es innovador, se habla de un nuevo producto en el mercado y esa innovación puede llegar a tener respuesta de aceptación o incluso en algunos casos respuesta de rechazo. Y esa respuesta de rechazo lleva a reflexionar a la compañía. Es decir, jóvenes, ustedes como profesionales puede que lo hayan vivido en sus empresas. No sé, en un rato les preguntaré, váyanlo pensando. Pregúntense si en sus compañías en algún momento desarrollaron un producto y no tuvo el éxito esperado. Y en un comienzo se consideró que iba a ser una innovación, lo consideraron innovación, pero ahora decíamos, si el segmento del mercado no lo considera innovación, no puede ser determinado como tal. El hecho es de que en algunos casos el producto no logra ser viable y la viabilidad puede estar asociada a una serie de factores distintos.
que ya mismo vamos a prestarle atención y a reflexionar sobre ellos. Pero esa viabilidad puede ser financiera, ¿cierto? Puede ser una viabilidad asociada a la capacidad de instalación o producción que tiene la empresa. Hoy en las horas de la tarde estuve en una compañía pesquera que tiene 40 años en el mercado haciendo una entrevista para escribir un caso de enseñanza. Me contaba el gerente comercial de la empresa que hasta hace unos años atrás ellos han venido tratando de explorar nuevos segmentos del mercado. Y uno de ellos es el segmento de estrato 1, 2 y 3. Y en una negociación que hicieron con una cadena de supermercados, en este caso llamémosle por su nombre propio, Surtimax, no sé si ustedes recuerdan que Surtimax tenía una estrategia comercial de venta todo a 1000. ¿Ustedes recuerdan eso o no? Los jueves de 1000. Y hubo en algún momento que durante cualquier día de la semana ellos comercializaban productos a 1000 pesos. Entonces llevaron a cabo una negociación con la empresa pesquera. Voy a hablar de nombre propio, la empresa se llama Vitamar. Y llegaron a un acuerdo, una negociación, y es que querían que esta empresa se convirtiera en proveedora de Surtimax para ofrecer presentaciones en un tamaño por unidad. Y eso es algo que en ese momento no se había visto en el mercado, ¿sí? Entonces, ustedes saben que uno puede ir a una pesquera a comprar pescado, en las grandes superficies compra pescado, pero uno compra una unidad de pescado, por ejemplo, un solo filete de merluza o de... Casi siempre venden como el paquetico, una libra, un algo así. empaque de, ¿cuántas? De 6 unidades, de 4 unidades, de 12 unidades o de 10, pero una sola. Eso nos lleva a pensar que en algunos casos, y me voy a salir del ejemplo que estoy dando, es que en su momento, por ejemplo, empresas como Zenú entendieron que el comportamiento de los consumidores y las nuevas tendencias en los hábitos de consumo en ciertos sectores y segmentos de la ciudad llevaba a que el consumidor comprara productos en tiendas de barrio, como sucede y como viene ocurriendo desde hace tantos años, y donde llegaba el consumidor a la tienda de barrio a pedir un producto en unidad, ¿cierto? Véndame 500 pesos de salchichón o 1000 pesos de salchichón o 1500 pesos de salchichón, algo así, pero generalmente era inferior a 1000 pesos o a 500. Y esto lleva a pensar a que hay segmentos del mercado que están inmersos en una economía informal, que no tienen un empleo o un ingreso permanente estable y que dependen de lo que logren hacer de ingreso día a día, y que para ellos la principal fuente de accesibilidad a la compra es la tienda de barrio, que en muchos casos también les financia la compra. A raíz de ese análisis de comportamiento de los consumidores, las compañías como Zenú, incluso las compañías de productos como aseo personal, algunas compañías incluso como de aderezos, otras de café, entendieron que era necesario desarrollar presentaciones individuales en pequeños tamaños, hasta el punto que hay quienes compran un sobrecito de café para hacerse su taza de café o su pocillo de café, una porción únicamente. O poder adquirir salchichas en presentación de 2 unidades, o salchichón en presentación de dos porciones empacadas al vacío. Estoy hablando de decisión de algunas compañías en ofrecer productos a un precio que fuese accesible para ciertos consumidores. En su momento, cuando la compañía desarrolla, cuando estas marcas que estoy mencionando y estos tipos de productos en las categorías que estoy dando a conocer, tomaron esa decisión, para esas compañías ese desarrollo fue innovador en su momento, ¿sí o no? Profe, para mí sí. Sí, total. Yo considero que sí. Profe, pero yo le quisiera poner un ejemplo. Profe. Claro, por supuesto, tienes la palabra, pero recuerda que no he terminado el ejemplo de la empresa pesquera para poder explicar lo de la viabilidad, ¿ok? Ah, ok, vale, sí, señor. ¿Lo termino y te doy la palabra o te doy la palabra y luego lo termino?
como quiera, va relacionado con lo mismo. Como le guste, me gusta, profe. Ok, Juan David. Prefiero terminar la idea para cerrar esta observación y luego que tú lo complementes con lo que quieras decir. Entonces, esto que ocurrió hace unos años atrás, que en un momento determinado para la empresa pesquera consideró que podría ser una oportunidad atractiva de negocio, luego se dieron cuenta que por capacidad instalada era algo que se les salía de las manos. ¿Y por qué se les salía de las manos? Primero, porque imaginen ustedes tener que empacar solo una unidad de pescado, una, ¿sí? Pero esas compañías hacían pedidos, supongamos, de 400.000 unidades. Y eso llevaba a que la compañía tuviese que dejar de procesar, empaquetar en presentaciones que eran para ellos mucho más rentables que estas unidades pequeñas. Y que al final, porque no era viable financieramente y no era viable desde el punto de vista de capacidad instalada y producción, tuvieron que desistir de algo que en el mercado era novedoso, único, Innovador, sí. innovador. Entonces, ¿hicieron la innovación? Sí, pero tuvieron que desistir de ello con esa cadena de supermercados de grandes superficies, porque entendieron a partir de un determinado periodo, llámese 8 meses, y darse cuenta que eso no era realmente conveniente para la empresa. Tienes la palabra en este momento, entonces, Juan David, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Profe, mira, yo no, es más, eso lo vivo uno a diario. Yo tengo unas máquinas de vending, ¿cierto? De las que surten de alimentos Sí. en las empresas y eso, donde usted echa la monedita, pues, y todo el cuento. Sí. Y cuando empecé con estas máquinas, me pasaba exactamente lo mismo. Es decir, hay unas máquinas que tengo, por ejemplo, en una clínica y hay otras que tengo en una oficina, ¿sí? Donde la oficina son unos agentes comerciales, una empresa de valores, todo el cuento, ¿sí? Y cuando las compramos, pues decíamos, bueno, pero ¿qué pasa? Que este producto no sale acá y allí sí sale, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Y productos muy convencionales que nosotros teníamos, por ejemplo, yo en la clínica, que es una clínica que es de estrato 3 a estrato 4, llevábamos, por decir algo, lo que es el surtido de Tosh, de todo esto, ¿sí? Y de estas cositas integrales, light y todo el cuento, y quedado, estancado totalmente. Sí, mientras que empezamos a hacer el cambio, a meter pasteles, a meter chocorramos, a meter que leche, que esto y que lo otro, y empezó a salir, o sea, una cosa absurda. Tanto era que íbamos día por medio y ya había que ir todos los santos días a surtir la máquina. Y el fenómeno lo pasamos a la máquina de valores y empezó lo mismo. Es decir, cambié decíamos nosotros, lo chatarra que hay allá, venga, metámosle cosas más integral, que el yogur light, que esto, y empezó a salir más. Sí, es más, si acaba uno de los productos o los cambiamos y ya los clientes dicen, venga, ¿por qué me quitó las galletas Tosh, qué tal y tal y tal cosa? ¿Cierto? Y es muy relativo. Entonces uno también identifica en eso y la gente dice, uy, pues estás trayendo cosas nuevas. No, yo creo que ya le estamos dando a lo que en realidad el gusto o lo que ustedes desean acá, ¿cierto? Claro. Eso sí, y hay temas muy novedosos, como por ejemplo, increíble que uno dice y conoce en medios toda la publicidad mala que le hacen a la Coca-Cola y es lo que más se vende. O sea, es una cosa absurda, una cosa, ahí esas máquinas se venden más de 12 pacas, gaseosas de 400 mililitros diarios. Sí, uno dice, por Dios, y la gente, y es lo que más toman, el Vive 100 y todas esas cosas, ¿cierto? Claro. Es muy particular. Eso que tú acabas de contar da pie para entender que el proceso de innovación debe estar totalmente alineado con procesos de investigación de mercados, con análisis de comportamiento del consumidor, donde descubrimos las tendencias que van marcando una pauta en las decisiones de compra y en los hábitos de consumo, y que, por supuesto, en el caso de tu negocio, pues debes ser consciente de que hay un nicho, un segmento del mercado que estás cautivando. Hablemos del segmento del mercado entendiéndose como quienes laboran en la oficina o quienes laboran en el lugar o quienes visitan el lugar, ¿cierto?
pero también hay que entender que en esa máquina estás vendiendo diferentes referencias de producto, diferentes tipos de producto, que por su característica puede llegar a segmentar en términos de nicho, es decir, en algo mucho más homogéneo. Entonces hay quienes prefieren más cierto producto que otros, y ahí es donde tú puedes hacer un análisis de caracterización de quienes, en este caso, se inclinan más por ciertos productos que por otros. Y eso te va a llevar a ti a tomar decisiones respecto a qué tipo de productos deberías ofrecer más y qué tipo de productos debería ofrecer menos. Pero finalmente eso se conoce como un análisis de merchandising por gestión, que es exactamente lo mismo que te pasa a ti, es lo que le pasa a los almacenes de cadena de grandes superficies, que deben analizar periódicamente la rotación de los productos en las estanterías o en las góndolas, para saber a qué productos se les da mayor espacio y a qué menos espacio, cuáles tienen mayor rotación y cuáles menos rotación. Muy bien. ¿Les parece entonces si en este caso leemos y entendemos, sobre todo, entendemos qué significa innovación de producto? Ya analizamos qué es innovación como un concepto a nivel general, pero lo que más nos interesa hoy en nuestro conversatorio es comprender muy bien qué es la innovación de producto. Y en este caso, donde se clasifica según el manual de Oslo, página 44, nos hablan de diferentes tipos de innovación, pero quiero precisar solamente en la de innovación de producto. Y aquí dice que la innovación de producto aporta un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado. Esto da respuesta al aporte que ustedes ya habían hecho. Eso refuerza el comentario de lo que ustedes ya habían dicho. Se trata de o innovación en un nuevo producto o innovación en un producto actual, pero que se pueda mejorar. En cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades. La mejora se logra en conocimiento o tecnología, con mejoras en materiales, en componentes o en informática integrada. Estamos hablando de que, por ejemplo, Bancolombia ha incorporado muchas innovaciones en su producto como tal, y esas innovaciones están asociadas ¿a qué? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes me podría dar un claro ejemplo de una innovación de Bancolombia o de otra entidad para no herir susceptibilidades si hay alguno de ustedes que trabaje en una entidad competidora de ese banco? Los paga fácil, por ejemplo. ¿Cómo funciona para los que, porque asumimos que no todo el mundo es cliente de Bancolombia? ¿Cómo lo podríamos explicar? Que está ubicado y también los corresponsales, o sea, tiene la facilidad de estar en una tienda, no tiene que ir al banco a hacer sus diligencias, sus consignaciones, su retiro de plata, pagos de servicios. Entonces ahí hay un concepto de tecnología en la prestación del servicio, una innovación tecnológica en la prestación del servicio, como por ejemplo billetera, ¿cómo es que le llaman en Colombia? La billetera móvil. La billetera móvil. ¿Eso es innovación o no? En su momento. Sí. Por supuesto. Yo recuerdo hace muchos años que la tarjeta de débito no tenía un chip, tenía una banda magnética. Y cuando se incorpora un chip, es parte de una innovación tecnológica en la prestación de un servicio. Agiliza de alguna forma ese servicio que uno está esperando a la hora de hacer una transferencia o a la hora de hacer alguna transacción financiera. Yo lo que trato de decir con estos jóvenes es que la innovación no debe ser encasillada. Cuando yo hablo de innovación de producto, no estén pensando solamente en bienes tangibles. La innovación se puede producir en la prestación de servicios. Profe, mira, por ejemplo, algo que también tiene Bancolombia es que para que las personas no se vayan a la sucursal a solicitar certificados, extractos, cosas así, por Bancolombia un clip también lo pueden hacer. Correcto. Entonces, yo creo que eso es algo ganadorísimo para quienes necesitamos en algún momento ese tipo de certificaciones. Ajá, que pasa mucho. Por ejemplo, para quienes declaramos renta, nosotros necesitamos certificados de retención en la fuente. Y eso antes uno tenía que ir a una oficina, hacer una fila, esperar turno. Ahora usted lo puede hacer en minutos o en segundos entrando a la página. Y no sé cuántas más cantidad de funciones, porque no recuerdo en este momento, hacen que uno entienda que compañías financieras llevan ese tipo de desarrollo tecnológico asociado al servicio que están ofreciendo.
porque así lo palpamos, lo percibimos los clientes. Le doy la palabra a otras personas que quieran contarnos qué tipo de innovaciones se llevan a cabo en sus diferentes empresas en las que ustedes, yo sé que están trabajando, no todos, pero algunos. Que nos quieran Buenas compartir noches. algún ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo trabajo para una empresa de seguridad Sí. y el sector de servicios considero que es un poquito complicado para notar esas innovaciones. Pero ahorita cuando hablaban de Bancolombia, caí en cuenta que en la empresa sí se hacen pues innovación en la parte tecnológica, digamos, ya nuestros guardas, digamos, para llevar una minuta ya no lo hacen en documentos, ahora lo hacen con evidencias fotográficas mediante los celulares, ya no utilizan radios de comunicación, sino por medio de celular para enviar información y la comunicación sea más eficiente. Yo creo que eso también podría ser como un desarrollo de unas plataformas especiales Por en los supuesto. que ellos hacen que la información sea más ágil y puedan medir también los riesgos. Estamos totalmente de acuerdo y es parte de una innovación lo que tú nos acabas de decir. ¿Alguien más nos quiere compartir antes de continuar precisando en lo que significa Profe, innovación? pero mire una cosa muy particular a lo que dice Laura. Yo creo que Colombia es el país más innovador y Medellín más que todo, ¿cierto? Y pues nos dieron la calificación en eso, pero echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Pero yo te digo, perdón, te interrumpo antes de que sigas. Sí. Colombia es el país más innovador según los que eligieron o sea, y cuando hablas de Medellín, eso es una votación por redes sociales o por una Sí. página en donde quienes votan somos la gran mayoría los que vivimos en la ciudad. Pero de ahí a decir que Colombia o la ciudad de Medellín es la ciudad más innovadora, eso yo pensaría que tiene un poquito de exageración. Y lo digo con toda tranquilidad y con toda sinceridad, sin ponerme colorado, porque creo que a veces, sin dejar de lado que la ciudad de Medellín tiene componentes innovadores, pero llegar al punto de creer que la ciudad de Medellín es la ciudad más innovadora, creo que hay un largo trayecto para llegar hasta allá. El año pasado estuvimos en San Diego, California, y en Los Ángeles estudiando cómo rediseñar microcurrículos, y fuimos a una compañía de tecnología en Estados Unidos. ¿Y saben qué, jóvenes? Cuando entramos a esa compañía, oiga, estoy hablando de una sola compañía que le vende, que es proveedora de todas las compañías a nivel mundial de diseño de teléfonos celulares. Y lo que a mí más me llamó la atención, lo que más me sorprendió es que habían dos paredones, uno de un primer piso y otro de un segundo piso. De cada paredón era de más o menos una distancia de 1 cuadra. Y no estoy exagerando, le tomé fotografía. Y todo estaba enmarcado con patentes de las innovaciones que esa sola compañía había logrado desarrollar para la telefonía celular. Son pioneros del Internet de las cosas. Fueron pioneros en dispositivos para el desarrollo de teléfonos celulares. Y ahí todavía es donde nosotros seguimos pensando si eso ocurre solo con una empresa que eran 2 pisos, enmarcados con patentes de innovación. Yo decía, Dios mío, ¿qué podemos pensar de lo que puede llegar a ser innovación para un país como ese? Entonces, quise interrumpir tu aporte en esa parte para que precisemos que hay cosas que uno no puede tragar entero y que por el hecho de que en un concurso de una página web nos hayan considerado la ciudad más innovadora, yo creo que de ahí a la realidad ahí hay buena distancia. Sigues con tu participación y me No, profe, es que efectivamente, no, súper bien y comparto mucho pues lo que dice, pero somos muy innovadores en lo que nos sucede, ¿cierto? En este tipo de cosas, en pensando en el más que hacer, ¿cierto? Es decir, somos una empresa, somos una sociedad, digámoslo así, o un grupo de empresas donde pensamos mucho en el tema de seguridad porque precisamente nuestro país es inseguro. ¿Sí? O pensamos en un tema de cómo transformar vías o lo que sea, porque hay un furgo de plata que está ahí por comer y que hay que hacerlo ya, ¿cierto? Sí. O sea, hay un poco de elementos que lo que empieza a hacer uno es que piensa en lo que está pasando y no lo que va a suceder y lo que se pueda lograr más allá, y eso nos mata hoy. ¿Sí? Entonces, es muy tenaz cuando uno dice, o compañeros, que uno dice, uy, me fui para cierto país, me fui para tal cosa, o me fui para China y encontré N cantidad de cosas que uno dice, aquí, ¿por qué no se hace? ¿Cierto? Pero es porque desde allá le enseñan a pensar y piense un poquito más allá de lo que pueda pasar, no piense en lo que sucede hoy.
Sí, entonces es muy lamentable donde dicen, sacaron el mejor sistema de alarmas o de cosas o de videoanalítica o este coso. Claro, pues lo estamos haciendo es porque vivimos con el ladrón al lado. Sí, Ok, de lo contrario no lo haríamos. muy bien. Profe, Perfecto. hola. Yo quiero Hola, dar un aporte de innovación de mi empresa. qué bueno, Luisa, cuéntanos. Bueno, el aporte de la innovación que se hizo hacia finales del año pasado fue más que todo en el tema de servicios. Yo trabajo con un laboratorio que produce una marca que en este momento pues es muy reconocida que se llama Masglo, y en una fusión que hizo Cerescos, que es el laboratorio, con Rappi, entonces dieron a ese consumidor final la posibilidad de que a través de Rappi se llevara la manicurista hacia su casa. Es a través de una app, uno simplemente ingresa, solicita el servicio de una manicurista y Rappi va y la recoge y te la lleva hasta tu casa. Eso se volvió viral. Qué bien. Excelente, muy buen aporte el que tú nos acabas de dar y complementa la perspectiva y la mirada que cada uno de ustedes nos puede aportar dentro de este análisis de tema que considero debe dejar de ser un mito y debería ser más impulsado hoy. A propósito, hoy en CEIPA celebramos el Día de la Innovación y la Creatividad y tratar de crear conciencia en todos nuestros estudiantes, en toda la comunidad académica, de que debemos pensar más en la innovación y apostarle a la innovación y no creer que la innovación está destinada única y exclusivamente para las grandes empresas. Pero para poder desarrollar innovación tenemos que pensar en cómo desarrollar investigación, porque innovación sin investigación no creo que sea posible. Se necesita investigación para lograr la innovación y se necesita tener la capacidad y la habilidad de ser muy creativos, pero de la creatividad a la innovación hay un salto importante. Y es que la creatividad no necesariamente se convierte o se refleja en una innovación. Tú puedes ser muy creativo, pero esa creatividad, si no la logras trascender a lo tangible, y cuando digo a lo tangible es a lo real, te quedas solamente con tu creatividad, pero no la puedes trasladar o traducir en beneficios para una compañía, en este caso, para una organización. Quiero cerrar por lo menos esta parte del tema, terminando con este último renglón que dice, hablando de la innovación del producto, para considerarlo innovador, un producto debe presentar características y rendimientos diferenciados de los productos existentes en la empresa. Refuerza el comentario dicho al inicio de este conversatorio, donde manifestaban que la innovación debe llevar a que el producto sea diferente, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio. Entonces, ojo con eso, porque cuando una compañía otorga una garantía amplia, mayor a otras marcas competidoras, es porque de alguna manera eso lo está sustentando en su capacidad de poder lograr darle una respuesta efectiva y una confianza a esos clientes que en este caso eligen la marca. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices que tú no hablas de innovación a la hora de ofrecerlo? Tú hablas de lo que en este caso podría llamarse un beneficio adicional, una generación de valor superior, haciendo énfasis en dónde se ve reflejada la innovación, no diciendo que es una innovación, aunque hay productos que sí lo hacen saber de manera explícita, como por ejemplo Alpina. Alpina en algunos productos habla de innovación y en sus campañas de publicidad dice que es un producto nuevo e innovador, ¿sí? Entonces, tú tienes la opción de comunicárselo a tu segmento del mercado como haciendo énfasis en que se trata de un producto innovador o simplemente haciendo énfasis en esos beneficios superiores y características diferenciales con respecto a las marcas competidoras. Pero allí lo que estamos viendo entonces es que si tú le dices a un cliente que tu marca tiene más tiempo de garantía, pero al final eso lo que se traduce es que el cliente lo asocia no con N cantidad de veces que yo pueda hacer reclamaciones y me den respuesta. No, lo que el cliente asocia o percibe, y quisiera que fueran ustedes y no yo quien lo diga, es que si yo tengo una compañía y le digo a usted, tiene 5 años de garantía, ¿eso con qué lo asocias cuando las demás tienen 2 o tienen 3? Que tiene mejor calidad del producto. Claro, no que yo no lo percibo como que ve qué tan bueno que me pueden atender 10 o 100 veces más de las que me puede atender otra marca, porque yo no estoy pensando en la reclamación, yo estoy pensando en la confianza, en la credibilidad y en el respaldo.
Ok. ¿Hay algo más que quieran decir sobre esto de innovación de producto? Perfecto. Yo recuerdo alguna vez que hablaban de innovación de producto y decían que para que fuera innovador tenía que ser un producto, tenían que desarrollarse un producto basándose en que era cubrir una necesidad que no estaba satisfecha de alguna manera con un producto en específico. O sea, yo necesito ver más allá de las necesidades de las personas, tengo que ver cómo las suplo o cómo las mejoro, cómo mejoro esa circunstancia para poder desarrollar un producto. Uh-huh. Sí, y eso nos refuerza la idea que habíamos dicho hace un rato, y es que si tú quieres desarrollar innovación tienes que conocer muy, muy al detalle cuáles son las necesidades insatisfechas en un segmento determinado del mercado. Si yo logro determinar o descubrir necesidades insatisfechas, entiendo que allí hay una oportunidad que puedo aprovechar, pero ahí luego tengo que analizar si estoy en condiciones de desarrollar esa oportunidad que logré identificar a través de distintos métodos de investigación, por supuesto. Quiero que en este caso vayámonos al tema de por qué fracasan nuestros productos. Cuando digo por qué fracasan las innovaciones que se llevan a cabo, las compañías, es porque de alguna manera eso nos está dando a entender que los indicadores son elevados. Me gustaría que por lo menos ustedes me dieran a conocer cuál es el pensamiento que tienen acerca de las razones, las causales que llevan a que un producto en un momento determinado, repito, un nuevo producto en el mercado, llegue a convertirse en un producto que al cabo de un tiempo no superior a un año o en un año, fracase. Profe, yo creo que muchas veces es porque llega una nueva idea a un país o a un mercado y a veces muchas empresas o nuevas empresas empiezan a producir lo mismo, satisfaciendo la misma necesidad que se encontró. Entonces a veces se satura mucho el mercado y a veces esos negocios o esos productos no prosperan tanto. Muy bien, entonces digamos que cuando participamos en una industria o sector que tiene una dinámica de innovación permanente y donde esa innovación puede fácilmente perder validez en un escaso periodo de tiempo, en un corto periodo de tiempo, por el hecho de que otras marcas o otros competidores son, digamos, aquellos que en un momento determinado superan esas características que son únicas y que en algún momento podrían llegar a ser muy atractivas para el consumidor. Me parece bien lo que tú acabas de decir, Juliana. Se asocia con la rivalidad competitiva en una categoría, en un segmento del mercado y en una industria. ¿Qué otras razones pueden llevar a que una marca fracase en el mercado? El no haber estudiado de verdad el consumidor y las necesidades podría ser una. Y otra, que se le pongan estándares, o sea, se quiera obtener la rentabilidad de primera instancia, digamos, en el proceso en el que apenas se está lanzando y se le pone un indicador igual a productos que ya están prácticamente maduros. Uh-huh. Muy bien. Eso es claro. Nosotros tenemos que entender muy bien que en ocasiones el producto puede tener características innovadoras, pero el precio no es acorde, la decisión de precio y lo que espera obtener la compañía como rentabilidad no da respuesta a las características del perfil del consumidor, donde en algunos casos ese consumidor puede ser sensible al precio. Pongamos un ejemplo en particular. Cuando la compañía Renault decidió sacar del mercado el Twingo, como se conocía en su época el Twingo, que era un vehículo que quizás fue uno de los más vendidos en el mercado automotriz en Colombia, quizás llegó a ocupar primeros lugares en ventas en algunos periodos. La compañía decidió reemplazarlo por un vehículo
de la misma marca, pero importado, fabricado en Europa, no ensamblado en Colombia como sucedía con el Twingo. ¿Qué ocurrió con el Twingo que tenía características innovadoras? Hablo del nuevo, el último, que reemplazó la versión anterior en su diseño. O sea, digamos que en ese caso las características de innovación estaban en el diseño del producto, ¿o no? Sí, profe, pero salió pues muy costoso. Por eso. Realmente el consumidor realmente no era lo que... Entonces, desde la percepción del consumidor, mire cómo le estamos dando razón a lo que hablábamos ahora a la hora de definir qué era innovación según el manual de Oslo. Y es que incluso las innovaciones pueden estar asociadas a fracasos, es decir, a desarrollo de productos que en su momento podrían llegar a ser considerados con características únicas, diferenciales y hasta de pronto superiores a otras, pero que no fueron viables en el segmento del mercado, en la categoría y en la industria a la que pertenece. Profe, yo también considero que a veces no es solamente las empresas cuando producen, sino las empresas que comercializan. Porque, digamos, yo hace pues un tiempo tenía un negocio y pues en un momento los mercados saludables estaban en mucho furor. O sea, todo el mundo quería montar mercados y la gente compraba en esos mercados. Pero la gente, las dueños de los mercados preferían comprar productos que en realidad no hacían parte como de su filosofía. Digamos, yo producía huevos, yo tenía huevos con gallinas felices que no estaban encerradas, comían diferente, pero las personas preferían comprar los huevos normales y venderlos costosos. Aunque los precios eran iguales a los de los otros huevos, pero pues eran un poquito las diferencias de precio, pero ellos siempre preferían obviamente lo más barato. Entonces a veces cuando uno produce algo y otra persona es la que lo debe de comercializar, esas personas son las que buscan más que todo ahorrar los costos. Entonces ese es el problema, yo digo, que de los precios de los productos innovadores. Qué excelente ejemplo el que tú nos acabas de dar, Juliana, y quisiera agregar algo más, y es que cuando tú decidiste crear tu negocio como nos los estás contando, como nos los estás dando a entender, te tomaste el tiempo de analizar no solamente el perfil del consumidor. Dame un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Y seguimos entonces diciéndote lo siguiente, Juliana. ¿Entendías cuáles eran las verdaderas características del consumidor? ¿Te tomaste el tiempo de analizar el perfil del consumidor? ¿O simplemente tenías una idea de cuál podría llegar a ser tu segmento del mercado? Pues, o sea, cuando inicié el negocio, o sea, yo quería un negocio agropecuario y pues él era como más viable, o sea, porque necesitaba menos espacio. Entonces, o sea, la idea de los huevos felices fue pues como apoyar, o sea, seguir por la misma tendencia que el mercado estaba dando, porque eso fue a finales del 2015 y en esa época pues demasiados mercados abrieron. Pero yo considero que eso también es lo que pasa, o sea, la gente, pues ideas tan innovadoras como creemos todos mercados saludables por nuevas tendencias, hace que se sature mucho el mercado y la mayoría lo cerraban. Entonces, digamos, para mí era muy complicado porque ellos, si cerraban, entonces yo a quién le iba a vender. Eso nos deja una gran enseñanza, un aprendizaje significativo. Y es que para poder apostarle a una innovación que requiere de inversión y tiempo y recursos, yo debo tener total claridad, no solamente del segmento del mercado, sino de quién más. De la distribución. La competencia. De la competencia, de la característica de la industria, de la rivalidad competitiva, de quien tiene el poder de negociación, y lo tienen más los consumidores o los proveedores, de cómo se compite en ese mercado, de qué tanto esa tendencia está enmarcada en un crecimiento o simplemente es algo que es efímero o pasajero. En todo ese orden de ideas nos lleva a entender la necesidad de hacer toda una planeación, que en algunos casos pasamos de largo y podemos estar pensando que lo que queremos ofrecer es parte de una innovación, pero tal vez es o parte de una tendencia
que el hecho de yo alinearme con una tendencia no significa que lo que estoy ofreciendo es innovador. Es algo que me está dando la oportunidad de enrutarme por donde otras compañías y otras marcas ya lo han hecho y donde yo creería que podría ser una oportunidad de crecimiento para mi negocio. Pero cuando carezco de información específica y detallada, corro riesgos, mayores riesgos de los que en un momento determinado podría llegar a tener si tuviese mayor detalle de información del mercado, del entorno y de las características de aquellos a los cuales espero dirigirme como clientes y consumidores. Yo creo que ese ejemplo es válido desde la manera como te ocurrió a ti. No sé si hay alguien más que quiera darnos su opinión acerca de la experiencia que han tenido en sus empresas o empresas donde han trabajado y que hayan sido ustedes testigos de cómo en esa compañía algo que en su momento se consideró innovación, con el tiempo dejó de serlo. Profe, yo tengo otro ejemplo, pero no sé si sea válido. Démosle la palabra si hay alguien más y si no, continúas tú. Dale. Veo que no. Tienes la palabra, Juliana. Mira, yo tengo un caso, yo trabajé para una empresa de insumos médicos y traían un equipo de rayos X para odontología que daba imagen diagnóstica directamente al computador, no salía radiografía impresa. Pero yo creo que el mercado colombiano no estaba en ese momento listo para esa tecnología. Creo que eso es algo que deberíamos también como marcar, y es el público en Colombia o de pronto en algunos países no está listo para las tecnologías que hay en otros países. Y tú lo acabas de decir, Seipa, por ejemplo, cuando decidió cambiar la plataforma de Sakai, que era la que teníamos hasta hace un año aproximadamente, o un poco menos, y migramos a Brightspace. Esa plataforma de Brightspace, que es la que estamos utilizando hoy en día, venía acompañada de una aplicación que se llama UCU. Y esa aplicación, digamos que era para hacer videoconferencias. Pues debo decirles que eso que para nosotros era algo novedoso, no tenía ciertos elementos adicionales a los que hoy nos ofrece Zoom, siendo Zoom una aplicación que, como ustedes han podido observar, es una herramienta de trabajo indispensable para las videoconferencias y que yo considero que es muy, muy interesante. Tiene amplios beneficios, pero UCU tenía más, porque se podían hacer métricas y toda una serie de análisis, de analíticas con respecto al uso de esa herramienta. Pues no funcionó, se caía la señal, a veces no nos escuchaban, otras veces nosotros no los escuchamos a ustedes, los estudiantes, y generó todo tipo de insatisfacciones. Le informamos oportunamente a nuestro proveedor de Brightspace, que es el responsable de esa aplicación UCU que viene incorporada en nuestra plataforma de campus virtual, y nos decía, esto no nos había pasado en ningún otro lado, pero era que no les había pasado porque éramos la única universidad que estaba utilizando en Colombia UCU en su plataforma. Y lo que sucede es que la banda que utilizamos en Colombia no es la necesaria o la requerida para que la comunicación sincrónica vía teleconferencia fuese tan precisa y tan fiel, tan nítida y tan, digamos, adecuada como sí suele ocurrir en Canadá, como suele ocurrir en Estados Unidos y en otros países de Europa. Entonces, no era problema de la herramienta, era problema de factores endógenos, exógenos más bien, que interferían en el funcionamiento de la aplicación. Tuvimos que volver a Zoom. ¿Sí? Erika, ¿nos escuchas? Sí, señor, los estoy escuchando. Les quería comentar un ejemplo que tenía. Yo trabajo en una empresa distribuidora de gas natural. Sí. Y nosotros entramos hace 4 años al mercado de Pasto, la ciudad de Pasto. Correcto. Allá la cultura es de gas propano en cilindro. Sí. Y empezamos a trabajar en los estratos 1 y 2, a atender las redes de distribución.
Y es sorprendente ver a la gente esa resistencia al cambio, de pasar de gas propano al gas natural, que para nosotros los que ya estamos, digamos, enseñados a tener gas natural en la casa, pues es muy, muy rico. ¿Quién no va a querer tener gas natural y no comprar una pipeta, no? Claro. Pero es sorprendente ver esa reacción. Es un tema, pues, cultural, de verdad que es un tema cultural. Pero hay algo, y nosotros montamos una planta de respaldo, que es la única en el país en este momento, para poder abastecer a la ciudad en un momento de crisis, cuando hay desabastecimiento o cuando ocurren esos paros, donde no entran combustible ni la gasolina entra allá, porque allá la gasolina la llevan en tanques. Y creamos esa planta de respaldo para que la gente viera que con Alcanos nunca se iban a quedar sin el combustible, sin con qué cocinar en el momento que menos lo pensaran. Así tuvieran los paros que tuvieran. Sí. Y te cuento les cuento, compañeros, que la planta no se ha podido estrenar. Desde hace un año que la tenemos en Pasto, no se ha podido estrenar porque la gente no le interesa, o sea, todavía hay resistencia al cambio del combustible. Imagínense, ¿ah? Pero es un tema netamente cultural. Y otra cosa que me sorprendió en ese mercado pastuso es que allá hay una cadena de restaurantes que se llama Mr. Pollo. Allá entró Cocorico, no duró sino un año y lo sacaron corriendo. Así y es. hay como 30 puntos o 30 restaurantes allá de Mr. Pollo. Allá es Mr. Pollo, es el Cocorico para nosotros, pero no entra ningún restaurante, ninguna marca diferente que sea esa. O sea, los mismos pastusos se encargan de apoyar, y porque la marca es de allá, ¿no? El restaurante es de allá, fue creado allá. Muy bien. Bueno, yo voy a cerrar esta sesión de videoconferencia con unos tips que me parecen importantes resaltar cuando estemos hablando de por qué fracasan los productos. Hay mucha información sobre esto en la internet, pero yo quiero seleccionar al menos algunos de estos puntos a tener en cuenta. Razones por las cuales puede fracasar un producto. El producto no satisface realmente una necesidad. Eso está asociado a la falta de conocimiento, producto de una mala investigación que se haya hecho. Entonces, si tú no logras descifrar bien cuál es el deseo o necesidad, y eso nos lleva a pensar en el nivel básico de una clase inicial que tuvimos en la primera videoconferencia. Por eso es tan importante ser capaz de entender cuál es el nivel básico del producto. 2, el producto no es percibido como un producto distinto. Si el consumidor no logra percibir que es diferente, en realidad ahí podría tener dificultades a futuro. Un aspecto que habría que tener en cuenta es que algunas compañías sobreestiman la demanda, sobredimensionan la demanda. Y al ser un cálculo de pronóstico de demanda demasiado elevado, puede llevar a fracasar en el intento del lanzamiento del producto. Eso es un cálculo inadecuado de la demanda o consumo que puede llegar a tener ese producto en el mercado. Pero también puede ser una situación relacionada con un mal diseño de la estrategia. Y ese mal diseño de la estrategia está asociado, por ejemplo, a una estrategia de posicionamiento de marca, en donde esa estrategia de posicionamiento debe tener total claridad en cuanto a la relación precio-beneficio. Si tú vas a posicionarte como la marca de mayor precio y mayor beneficio, o la de mayor beneficio y menor precio, o la de menor precio, menor beneficio, o la de igual precio, mayor beneficio. Tienes que tener muy claro cuál va a ser. Pero no solamente la estrategia de posicionamiento, también la estrategia de precio que ya hablamos, de distribución que no habíamos mencionado mucho, pero creo que también se había dicho. Y con respecto a la estrategia de comunicación, si tú no sabes comunicar de manera efectiva ese desarrollo de producto innovador, pues va a tener dificultades seguramente en la comercialización del producto. Y no hablo solamente de publicidad, hablo de estrategia de comunicación. Y también vemos que está asociado a la falta de experiencia o de conocimiento del sector o del mercado, como tal vez le ocurrió y nos estaba compartiendo la información hace un rato Juliana.
Bueno, jóvenes, no sé si ya ustedes han tenido tiempo de revisar. Pasemos a hablar un poquito ya de lo último del caso Starbucks, que quiero decirles que para mañana a primera hora ya todos tienen su nota publicada. A Juliana le digo que ya voy a revisar su situación. Y a los demás, pues contarles que pueden revisar. Yo creo que hay un 90% de publicación de nota y de reglamentación. Hubo a quienes les fue supremamente bien, hubo a quienes les fue bien, hubo a quienes les fue regular, y hasta ahora no he visto a nadie que le haya ido mal. Quiero decir mal por debajo de 3. Todavía, digamos que en varios casos noté mejora con respecto a, es decir, un avance con respecto al primero. Hubo algunos grupos que se quedaron en la constante, es decir, les faltó continuar en ese esfuerzo por profundizar más en la evaluación de las alternativas. Veo que a veces les cuesta mucho identificar el problema, a pesar de que en cada uno de los espacios de las videoconferencias anteriores dediqué un espacio de tiempo para analizar el problema. Entonces, si algunos todavía no identificaron el problema en el análisis del caso 2, pienso que de pronto fue que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver el enlace de la videoconferencia que yo comparto cada semana, y lo hago al día siguiente en horas de la mañana cuando se termina la videoconferencia. Entonces, decirles, jóvenes, que quedo de todas formas contento con el ejercicio que hicieron en los dos casos. Espero que ustedes también, a pesar de que las notas para todos no fueron tan altas, pero lo más importante a veces es que uno como estudiante siempre quiere sacar el mayor o más alto resultado en calificación, pero también piensen algo, jóvenes, y es que no todo en la vida es la calificación. Ustedes no van a ser exitosos, ni las compañías los van a contratar porque les hayan publicado una nota en el núcleo de decisiones de producto y precio con 4.5, 4.8 o 5. Entonces los van a contratar es por la capacidad que tengan para la toma de decisiones, por la capacidad de análisis, por la competencia en cuanto a capacidad de análisis, por la demostración que logren compartirle a sus empresas en cuanto a el desarrollo del pensamiento crítico. Yo creo que la videoconferencia de hoy fue muy diferente a la de la vez anterior. Cada videoconferencia veo que ha sido distinta en su metodología, pero lo que pude observar hoy es que hubo un espacio amplio de participación de parte de ustedes. Fueron, creo que casi todos los que opinaron acerca de las preguntas que les hice. La semana pasada fue más teórica, hoy fue más de discutir y analizar temas que me parece importante reflexionar. Y para eso, pues, yo creo que sirve como punto de análisis lo que hoy hicimos, al igual que lo que hemos hecho en las anteriores videoconferencias. Para la próxima semana ya entramos en un campo diferente de análisis, no necesariamente excluyente, sino complementario, que tiene que ver con las decisiones de precio. Entonces, los invito a que analicen eso. Y si hay alguien que por alguna razón quiera que yo le responda una inquietud como específica de la realimentación del ejercicio del caso Starbucks, con mucho gusto me escriben a dudas o inquietudes o a mi correo electrónico que les daré respuesta. Profe. Dime. Una pregunta. En la videoconferencia anterior usted mencionó que con el concurso quedaba como eximido la primera entrega del trabajo de aplicación. Yo sí, miro y solamente tenemos una entrega para el 20 de mayo. Ah, ok. No veo bueno, que haya dos entregas del trabajo. No, sí. Qué buena observación, Adriana, y tengo que decir lo siguiente. Lo que pasa es que para mí pudo haber sido un error, un lapsus, porque yo, que soy el director del área académica de mercado del programa, pues resulta que en algunos núcleos sí hay dos entregas, pero en este hay una sola entrega. Estamos completamente de acuerdo. Pero la bonificación sigue en pie, es decir, una unidad para el equipo ganador. Publicaré mañana los integrantes del equipo ganador, cuando tenga el total de calificaciones, y eso será mañana a primera hora, si Dios quiere. Y lo que les puedo decir es que les informaré, les notificaré a través del correo electrónico únicamente a los ganadores. La información, les quiero decir que va acompañada de una buena noticia, y es que para la siguiente etapa es que se les va a entregar el tercer caso. No tiene calificación, pero motivación sí, mucha, espero que sí.
Quiero decir con esto que si el equipo ganador de este grupo, el que ocupe la primera posición, desista de concursar en la fase final por no querer analizar el tercer caso, espero que no suceda eso, le daré la oportunidad al segundo puesto y así sucesivamente si pasara esto que creo que no debería pasar. Y ya para finalizar, es que el equipo que gane, que quisiera que fuera uno de este grupo, y no porque sea el director va a ganar el de mi grupo, sino porque eso va a ser una decisión compartida entre directores de área académica. Seremos un equipo los que definamos quién gana por capacidad de análisis en el último caso que se discutirá y que tendrán, pues, por supuesto, este resto de semana para analizarlo a partir de mañana. Lo interesante de esto es que el equipo que gane el concurso, pues, va a representar a la universidad como se los conté a todos y lo más seguro es que la universidad podrá apoyarlos desde el punto de vista financiero para el viaje. Por lo menos así haré la gestión. No estoy diciendo que es una realidad porque seré yo quien haga la gestión para que los estudiantes ganadores tengan la posibilidad de desplazarse a la ciudad de Barranquilla y representar la universidad en el Congreso Internacional. Entonces, de mi parte no es más. Mil gracias a todos y nos estaremos Profe, comunicando. disculpe que le interrumpa. Una última pregunta. ¿El quiz de este fin de semana es solamente del objetivo 1, verdad? En primer lugar es el parcial. Es el parcial que tiene un valor del 20%, no es un quiz. Estamos en la cuarta semana. La cuarta semana es donde hacemos el examen parcial. El quiz viene después. Entonces, quiere decir que vamos a evaluar todo lo que hemos visto hasta ahora. En ese orden de ideas es el objeto 1 y 2. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Juliana, te quedas un segundo, unos minuticos, por favor, para que revisemos el caso tuyo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ok, con el Hasta luego, que con estén gusto. bien. Hasta Feliz luego. noche. Feliz noche. Gracias, chao. Chao. Feliz Feliz noche. noche. Chao. Juliana, hola.